Muy bien, volvemos con el licenciado Eduardo Robinson y había quedado pendiente este tema planteado acerca de por qué se dice que estamos con una cotización del dólar que no es competitivo y por qué se ven tan afectadas las economías argentinas y las economías regionales en particular. Así es, Adolfo. Bueno, lo que vos estás planteando creo que es el problema medular, central que tenemos, te diría yo, desde hace por lo menos 20 meses claro, nítido. Vos decís, a ver, vos tenés que hacer una especie de checklist de cuáles son los principales problemas económicos que hoy tiene la Argentina. Yo te diría que ese es el primero. El tema medular tiene que ver con... El tema de que tenemos un peso muy sobrevaluado. Exactamente. ¿Por qué? Porque un poco lo que conversábamos anteriormente, vos tenés este ciclo económico mundial que hace que los precios de las materias primas, ya sea por fortalecimiento del dólar en algún aspecto, por otro lado, digamos, por algunas turbulencias en las propias economías asiáticas que son las que traccionan esos productos. Entonces ahí tenemos un tema básicamente de caída de los precios de materias primas y de commodities y suba de costos internos. Esa suba de costos internos, que es la inflación, entonces el productor ¿con qué se encuentra? Con que le han subido los insumos para producir, digamos, cualquier tipo de insumo, el salario, el combustible, los impuestos. Entonces tiene la carga fiscal, lo que tiene que ver con las deudas de carácter bancario, de las deudas comerciales o con los bancos, lo que tiene que ver, digamos, con todos los costos propios de lo que es el laboreo, la cosecha y todas esas cosas. Entonces, el productor, vos decís, bueno, afecta a la economía nacional en general y en particular a las economías regionales, tiene que ver con esta ecuación, llamarle así, de rentabilidad, donde han subido los costos, en pesos por supuesto, y muchos insumos están valorizados a tipo de cambio, pero no oficial, sino a tipo de cambio paralelo, esto también es un dato, y precios que están de las materias primas que van cayendo con un tipo de cambio relativamente congelado o que no se mueve al mismo ritmo que suben los costos. Este es el famoso atraso cambiario. Sin embargo, digamos esto que se ha usado como herramienta para frenar la inflación, que es... Bueno, para congelar la cotización. Para quitarle dinámica a la inflación, pero todavía estamos en la inflación, en la segunda inflación más alta del mundo y con una inflación proyectada a fin de año del orden del 25, 26 hasta 27%. O sea, estás hablando de... O sea que el objetivo esperado no se logró. Congelo el cambio digamos, congelo la cotización del dólar para que no haya una inflación de precios, pero la inflación se sigue dando. Ahora, ¿cómo es posible que se siga dando esa inflación cuando en realidad la paridad, si me ato al dólar, no deberían subir los precios? Bueno, el problema es que vos traes una inflación de costos. Tenemos una inflación nosotros en costos y de atraso en los salarios, y etc. Entonces vos decís, bueno, si bien yo la paridad la tengo relativamente quieta, como vengo con incremento de costos, como tengo un incremento de costos, inflación por el lado de los costos, eso se va, claro, y con precios menores, la ecuación, si vos me decís los precios internacionales mañana suben entre un 20 y un 30%, bueno, posiblemente no va a ser la panacea, pero sí va a haber un alivio, porque los precios son distintos. Y vos tenés retenciones que son, vos querés exportar soja, está en 35%, es decir, no se adecuó el sistema fiscal a la realidad productiva en la Argentina. Entonces, está desfasado eso, Adolfo. Entonces, porque por más que vos digas, bueno, yo tengo la paridad... Aumento los sueldos. Claro, voy a aumentar los sueldos. Aumento los sueldos, inyecto más dinero a la economía a través del aumento de los sueldos, aumento los costos. Aumento la demanda, pero no aumento la producción de bienes y servicios. Y ahí tenés el desbalance. Tenemos la misma cantidad de vacas produciendo la misma cantidad de leche y la gente tiene más plata. Entonces el litro de leche cada vez es más caro. Más caro. Entonces eso es inflación. ¿Y sabés por qué tenés esa inflación? O sea, vos tenés una inflación de costo y tenés una inflación netamente de lo que tiene que ver con la emisión de moneda. Entonces estás emitiendo. ¿Por qué estás emitiendo? Porque vamos a terminar con como te digo, con un déficit fiscal del orden de los 500.000 millones de pesos. Y entre 500 y 600 mil millones de pesos estamos hablando de entre el 6 y el 7% del Producto Bruto Interno. O sea que es un
un déficit importante, y eso lo está cubriendo con emisión. Y ese gasto ha ido a obras, ha ido a inversiones productivas, ha ido a subsidio, ha ido a... El 70%, 75% tiene que ver con los subsidios. Es decir, uno de los principales desafíos que va a enfrentar la próxima administración tiene que ver en cómo corrige estos precios relativos, es decir, cómo corrige el precio del gas, el precio de la electricidad, el precio de lo que tiene que ver, digamos, con el transporte. Es decir, hay una cuestión de subsidio donde, ¿qué han hecho los subsidios? Han hecho que los precios que vos pagás por el consumo de gas, el consumo de energía, etcétera, no estén reflejando los costos de producción. Te digo que es un análisis recurrente esto que vos estás haciendo y digamos que converge en opiniones que son muy similares, aún con miradas un poquito distintas, ¿no? Es decir, con economistas que son intervencionistas, con economistas que son libres de mercado, con economistas digamos que tienen la mirada como la tuya. Sin embargo, hay una convergencia hacia eso, es decir, señores, acá el mayor flagelo que tenemos es la inflación, y tenemos una inflación que está generada por la emisión de moneda, por el alto gasto público. Exactamente. Vos tenés desbalanceada hoy la economía, por eso decimos correcciones macroeconómicas que tienen que ser de manera integral. Hoy poner un parche, Adolfo, y no te sirve. Vos tenés que hoy, allá por los años 2006, 2007, algunos economistas cercanos al gobierno hablaban de que el modelo necesitaba un service. Estoy hablando del año 2006, 2007. Es decir, han pasado 7 años, 8 años por lo menos, y nunca se llegó al service. Entonces, vos fíjate cómo llega la economía prácticamente. No te digo porque mucha gente por ahí dice, bueno, entonces, ¿qué se pronostica? ¿Una explosión tipo 2001, 2002? No estamos, creo, desde mi punto de vista, en esta situación. No es una situación explosiva. Sí está en una situación muy complicada porque no estás generando hoy la capacidad suficiente para, primero, al inversor, al productor, etcétera, darle cuáles van a ser las perspectivas, cuáles van a ser las reglas de juego en este mundo. Casualmente eso te quería preguntar para este tiempo que nos queda. O sea, ¿qué le espera, voy a utilizar una metáfora, a doña Rosa? ¿Qué le espera a don José, que es el almacenero, o al productor, o al pequeño o mediano empresario? ¿Qué le espera? ¿Más suba de precios? Bueno, tenemos que sí o sí, a ver, esto sin ánimo de echar leña al fuego o de atemorizar a la gente. Sí o sí tenemos que hacer correcciones en la macroeconomía, independientemente de quién sea el que gane en octubre, el que gane en noviembre. El equipo económico que asuma va a tener que introducir correcciones a este esquema. Correcciones que pasan por disminuir la inflación, sincerar el tipo de cambio, hacer que el tipo de cambio sea más competitivo, no porque la competitividad se base en el tipo de cambio. Eso es un gran error. Recién algunos empiezan a decir eso, pero es un gran error basar la competitividad en el tipo de cambio. Pero sí tenés que introducir una adecuación de la moneda para que refleje la caída de los precios internacionales, y tenés que ver la cuestión fiscal, Adolfo. O sea, si vos vas a seguir con el aparato fiscal, digamos, del 35% de retenciones, gravando las economías regionales, que las provincias sigan incrementando la presión fiscal, en un contexto un poco más recesivo a nivel mundial, no creo que sea la receta adecuada para que la Argentina sea, digamos, recupere el terreno perdido y la población en alguna medida, digamos, tenga perspectivas claras. Hay que hacer correcciones. Esas correcciones, la magnitud, el tiempo, etcétera, lo tiene que decidir quien sea a cargo de la administración. Pero sí o sí, correcciones va a haber. Entonces, ¿qué le decimos, como decías a doña Rosa, a don José? Va a haber correcciones. Esto sería mentirnos si decimos, no, está todo bien. No. Correcciones va a haber. Creo que va a depender un poco de la muñeca del equipo económico si esas correcciones van a ser más o menos dolorosas, pero va a haber correcciones, tiene que haberlas. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Por favor, Adolfo. Esto es un tema que da para bastante, ¿no? Da para bastante, conversando, seguro. Así que bueno, muchas gracias a usted. Por favor. La presencia de Eduardo da para seguir conversando mucho más, una persona que está muy instruida y maneja mucho el tema de economía, y te agradezco nuevamente. Gusto es mío. Nos vemos en un minuto en el tercer bloque.